Bueno, lo que vamos a ver ahora es flexión pura. ¿Se acuerdan que cuando decíamos puro es que no hay otra cosa que flexión? O sea, flexión pura es flexión. No hay ni tracción, ni compresión, ni corte, ni torsión, nada. Cuando resumimos la parte o sea, el sistema de fuerzas que está actuando a la derecha, lo reducimos a una sola cosa, queda un momento torsor. Ese momento torsor, queda un momento flector. Ese momento flector puede estar actuando en el eje Z, alrededor del eje Z, lo que produciría una flexión en el plano XY, o puede ser que nos dé un momento que esté actuando alrededor del eje Y. Entonces, en ese caso, la flexión se produciría en el plano XZ. Como vamos a ver más adelante, hay un tercer caso en el cual el momento resultante, o sea, cuando hacemos la suma de todo lo que hay acá a la derecha, nos da un momento que está actuando alrededor de un eje que no es ni el Z ni el Y, es un eje que está entre el medio del Z y el Y. En ese caso, acuérdense que el momento es una magnitud vectorial, entonces nos quedaría un vector que estaría nos quedaría, supónganse, un vector momento en este sentido, y a ese lo podemos descomponer en un momento alrededor de Y y en un momento alrededor de Z. Eso se llama flexión oblicua, porque la flexión se produce en un plano que es oblicuo a los planos coordenados que estamos utilizando. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos flexión pura cuando, al calcular el resultante del sistema de fuerzas que actúa a la derecha de la sección, nos queda un momento alrededor del eje Y o un momento alrededor del eje Z. Bueno, si consideramos la tensión normal en el entorno de un punto, podemos escribir a los momentos en función de la tensión. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo acá. Acuérdense que tensión normal era ¿normal a qué? Normal a la sección transversal de la pieza. Entonces, si nosotros tomamos un elemento diferencial cualquiera, supónganse este vector tensión, si hacemos el producto vectorial por la distancia en Z, nos va a quedar un momento alrededor del eje Y. Nos queda un momento alrededor del eje Y. Y si hacemos por la distancia en Y, nos queda un momento alrededor del eje Z. Entonces, los esfuerzos, como siempre, los podemos escribir en función de las tensiones que están actuando en el punto, y en este caso, el menos adelante se corresponde al sistema de referencia que nosotros tomamos y a la convención que adoptamos de saliente en Z positivo. Entonces, para que nos dé con esa convención, tenemos que colocarle el signo adelante. Esta es la forma de escribir los momentos flectores en función de la tensión normal que está actuando en un elemento diferencial de área de la sección transversal del elemento estructural. Bueno, vamos a ver algunas definiciones. Este es el elemento, este es el plano de la sección. El plano en el cual está actuando el momento se llama plano de flexión. Entonces, en el caso del momento alrededor del eje Z, el plano de flexión es el eje XY. A la intersección del plano de flexión con el plano de la sección se la llama línea de fuerzas. En este caso, de flexión pura, cuando el momento que actúa es alrededor del eje Z, la línea de fuerzas es coincidente con el eje Y. Cuando el momento actúa en el plano XZ, es decir, que es un momento que envuelve al eje Y, la línea de fuerzas, que es la intersección del plano de flexión con la sección transversal de la barra, es el eje Z.
La hipótesis fundamental de la flexión en vigas se debe a Bernoulli-Navier y dice que en la flexión las secciones normales al eje de la pieza se mantienen planas a través de las deformaciones y giran alrededor de un eje denominado eje neutro, que pertenece a la sección. ¿Qué nos está diciendo? ¿Se acuerdan que el otro día cuando vimos torsión veíamos que las hipótesis de Coulomb decían que las secciones, cuando eran solicitadas por el momento torsor, se movían, o sea, rotaban alrededor del eje longitudinal de la pieza sin alabearse, o sea que permanecían rígidas, que lo único que tenían, el único movimiento era el de rotación alrededor de su eje longitudinal. En este caso, fíjense que dice alrededor de un eje neutro. ¿Qué sería un eje neutro? Cuando nosotros pensamos cuando nosotros estamos pensando en la flexión, imagínense un papel que se dobla. O sea, ¿qué están haciendo? En la torsión hacíamos así. O sea, en la torsión lo que producía era esto. En la flexión, esta es la rotación. Esta es la rotación que se produce. Y esa rotación es alrededor de un eje que no sabemos dónde está, pero que se llama eje neutro. Ya lo vamos a encontrar después. Otras consideraciones es de pequeños giros y deformaciones específicas. Esto quiere decir que no hay grandes distorsiones ni grandes contracciones o estiramientos de la pieza, son muy chiquitas las deformaciones y las distorsiones, y que las deformaciones longitudinales específicas en los ejes Z y en los ejes Y son despreciables. Es decir, la pieza no se va a estirar ni se va a contraer en el eje Z ni en el eje Y, sí en el eje X. Esas son las consideraciones que se utilizan en el estudio de la flexión en vigas. Bueno, vamos a denominar fibra, o sea, la definición de fibra es que es un tubo elemental engendrado por un elemento de superficie al trasladarse entre dos secciones cualquiera. Esta sería la pieza, ¿no? Nuestra barra. Y las secciones serían, bueno, las infinitas secciones transversales que existen acá. Entonces fibra dice que es el tubo elemental engendrado por un elemento de superficie. Esto es como, el concepto de fibra es como, por ahí más fácil de verlo como lámina, es como imaginarse que la barra está formada por un montón de capas o de láminas, que, bueno, que van a actuar después todas en forma solidaria, ¿no? Entonces, acá vamos a estudiar una sección S, que está delimitada por este plano de corte M, M', y vamos a ver una sección izquierda y una sección derecha del corte. Fíjense, tenemos la sección, o sea, la parte A y la parte B. Cuando acá, esta es la parte A que estaba a la izquierda y la parte B. Cuando extraemos un elemento de longitud, o sea, cortamos la viga, sacamos el cachito, o sea, lo que estamos haciendo es cortar este pedacito y vamos a sacarlo para mirar qué pasa. Vamos a ver una fibra AB y una fibra CD. Esto sería la posición que tienen las fibras antes de la deformación, donde todas las fibras tienen la misma longitud, porque no le está pasando nada. Es como que todas las capitas que tiene la viga o la barra son iguales, es como una madera puesta arriba de la otra. Cuando uno le produce la flexión, ¿qué va a pasar? Las que están arriba se van a comprimir y las que están abajo se van a traccionar. Las que están arriba van a disminuir su longitud y las que están abajo se van a estirar. Esto. Arriba se comprime, abajo se estira, cambian la longitud. Ahora, bueno, y giran, este giro se produce alrededor de un eje. Ahora lo que vamos a hacer para poder estudiar
de cómo es el ángulo cómo es la deformación que se va a producir, cuánto es que se estire, cuánto es que se contrae cada fibra, lo que hacemos es, tenemos así, lo vamos a poner así. O sea, ponemos el AC recto para hacerlo más fácil el análisis. El AC lo ponemos recto y giramos el BD. Bueno, y este es el ángulo que va a haber entre antes y después de la deformación entre las secciones. Entonces, fíjense, en este caso, al hacer así, el eje, como está dibujado acá, la fibra AB quedó con la misma longitud, entonces estaría siendo el eje neutro como vamos a ver ahora. ¿Qué es el eje neutro? Es la intersección del plano de tensiones nulas con el plano de la sección. Otra forma de verlo es lo siguiente. Si nosotros tenemos una serie de fibras que se van comprimiendo, y por otro lado tenemos una serie de fibras que se van estirando, o sea, si esto se acorta y esto se estira, por acá al medio tiene que haber una fibra que es el cero. O sea, si esto es el negativo y este es el positivo, por el medio tiene que haber un cero. Ese cero en realidad es un plano, no es una fibra, es todo un plano que atraviesa la sección. La intersección de ese plano con la sección transversal de la barra es la que nos da el eje neutro, es una recta. Como dijimos que las secciones son planas, ¿qué quiere decir que sea plana? Que no va a haber una deformación fuera del plano, o sea, va a quedar siempre recto. Si fuera que la deformación no es plana, podría ser algo así. En cambio, en este caso, lo que decimos es que es, bueno, no me salió recto, pero es que es recta la deformación que se va a producir. Bueno, vamos a plantear el problema. Como se mantienen rectas, vamos a suponer miren que se me trabó el PowerPoint. Vamos a suponer que, acuérdense que el épsilon es delta L sobre L. Entonces, en este caso, esta se estiró, la fibra esta que está acá abajo se estiró ese cachito. La de arriba se estiró un poquito menos. La otra un poquito menos. Y después, cuando pasan al eje neutro, se empiezan a acortar. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación longitudinal específica de cada barra van a variar con respecto a la distancia que tienen al eje neutro, que es la coordenada Y, según nuestro sistema de referencia. Entonces, esto se cumple por la hipótesis de que no hay alabeo de la sección y entonces los alargamientos de las fibras varían linealmente con la distancia al eje neutro. Por otro lado, ¿qué sabemos? Sabemos la ley de Hooke, sabemos que la tensión es directamente proporcional a la deformación. En este caso, entonces, la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad longitudinal o el módulo de Young. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a reemplazar la deformación lineal específica por esta, que sería la variable, que sería como el que tiene la rayita arriba sería como un promedio. Entonces es como un valor, un módulo de deformación por la distancia al eje neutro. Entonces vamos a ponerlo en función de ese parámetro, vamos a reemplazar acá por esta igualdad que tiene en cuenta la hipótesis de que las secciones son rígidas. Entonces vamos a llegar a que a la tensión también podemos determinarla como que es variable linealmente con la distancia al baricentro.
al eje neutro. Fíjense que acá ya hay una diferencia con la tensión normal producida por tracción o por compresión, porque cuando teníamos tensión normal producida por tracción o por compresión, las tensiones siempre eran los mismos, o sea, si nosotros graficáramos en la sección transversal de una barra, tendríamos siempre que un diagrama uniforme. En cambio acá estamos viendo que la tensión normal producida por el momento flector es linealmente variable, o sea, varía en forma lineal con la distancia al eje neutro. Bueno, ¿qué más sabemos? Como es flexión pura, no hay axil, entonces el n es 0. ¿El n qué era? Era la integral en el área de las tensiones normales. A estas tensiones normales las vamos a escribir también en función de la hipótesis de la variación lineal debido a que las secciones son rígidas. Después, en este caso que estamos analizando momento en Z, no va a haber momento en Y. Y bueno, y el momento en Z también ya lo tenemos por definición. Entonces vamos a analizar todo esto que encontramos. ¿Qué nos dice? Que esta tensión es una constante distinta de 0. Ahí se me traba. En esta expresión, como esta dijimos que es una constante, la podemos sacar afuera de la integral, entonces nos queda que la integral en el área de Y por diferencial área es igual a 0. En este caso también sacamos a la constante fuera de 0, nos queda esta expresión, que acá ya van viendo cosas que ya estudiamos antes. Y en este caso, cuando sacamos la tensión, el módulo de tensión, el constante, lo sacamos afuera de la integral, nos queda esta integral igualada al momento flector en Z. ¿Y qué son estas cosas? Acá, ¿qué me está diciendo? Que el momento estático va a ser nulo. Por lo tanto, al ser el momento estático nulo, el eje X es baricéntrico. Acá nos están diciendo que el momento centrífugo respecto a Y y respecto a Z son nulos. Es decir, que los ejes Z e Y son conjugados de inercia. Y en este caso, como Y es coincidente con la línea de fuerzas y Z es coincidente con el eje neutro, para flexión pura se tiene que el eje neutro es baricéntrico y que la línea de fuerzas es perpendicular al eje neutro. Si se acuerdan, el eje neutro, ¿qué era? El eje neutro es la intersección del plano donde la tensión es 0 con la sección transversal. Entonces, cuando tenemos flexión alrededor del eje Z, el eje neutro es el Z. Entonces, del Z para arriba vamos a tener tracción o compresión, y del Z para abajo vamos a tener lo opuesto. Bueno, operando algebraicamente con estas suposiciones que fuimos haciendo, encontramos la fórmula de la tensión normal para el caso de flexión. Y llegamos a que la tensión normal para el caso de momento en Z va a ser igual a menos el momento en Z dividido la distancia I, que es la distancia de la fibra en la cual estoy calculando la tensión, por el momento de inercia respecto al eje Z. Entonces, fíjense esto lo que les decía recién, que la tensión no es uniforme en el caso del momento flector, y tampoco interviene el área en el cálculo. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando tenemos solicitaciones producidas por otras cosas, no siempre es el área la que va en el denominador de la expresión? Bueno, análogamente se puede hacer todo el mismo desarrollo para cuando uno tiene nada más que un momento actuando en Y, y se llega a esta expresión. El menos y el más acá son por las convenciones de signos que tenemos nosotros. Cuando ustedes tengan que calcular,
el valor de momento que va acá es el que sacan del diagrama que ustedes hicieron. Si les da negativo, les va a quedar menos menos. Si les da positivo, les va a quedar menos más. Les va a quedar el menos adelante. El I es la coordenada de la fibra, o sea, y la coordenada la toman según el sistema de referencia que estamos usando siempre. Eso es el caso de flexión pura. Hasta acá, ¿tienen alguna duda? Eso sería cuando tenemos nada más que flexión, sin nada. Puede suceder que cuando uno calcula todo lo que está a la derecha de la sección, puede aparecer un momento más una fuerza. Entonces vamos a ver dos casos. Vamos a ver que puede ser un caso que haya flexión en el plano XZ más un esfuerzo de corte en la dirección de Z, o flexión en el plano XY más un esfuerzo de corte en la dirección de Y. Entonces acá ya superponemos lo que vimos antes. La expresión de los momentos en función de las tensiones son las que dedujimos recién, y los cortes, bueno, ya vimos que era la integral de la fuerza en toda la sección transversal. Bueno, otra forma de verlo es que la resultante sea una fuerza que no caiga en el baricentro, entonces los momentos flectores son los que aparecen cuando uno traslada la fuerza al baricentro. Esa es otra forma de pensarlo. En este caso de flexión simple, vamos a tener flexión en un solo plano coordenado, o en el XY o en el XZ. Cuando es flexión simple, si tenemos flexión en XZ, vamos a tener fuerza en Z, y si tenemos flexión en el XY, vamos a tener esfuerzo de corte en la dirección de Y. Bueno, la flexión simple es un poco más compleja porque produce tensiones normales, que son las producidas por el momento flexor que vimos recién, y además produce tensiones tangenciales, que son las producidas por el esfuerzo de corte. Podemos pensar que la tensión que produce la parte derecha de la pieza sobre la cara izquierda es un vector sigma, que está aplicado en un punto de la sección distinto al baricentro y cuya dirección no coincide con un eje coordenado. Entonces, cuando nosotros los descomponemos en los ejes coordenados, nos van a quedar una componente en X y una componente en Y. O bueno, si fuera en el otro plano también, sería un sigma por acá, y al descomponernos nos queda un sigma XZ, un XX y un sigma XZ. Las tensiones normales son, el cálculo de las tensiones se realizan de esta forma, con las ecuaciones que dedujimos recién. Cuando tenemos que calcular tensiones tangenciales, ¿qué va a pasar? No podemos usar la teoría de corte puro. ¿Por qué no las podemos usar? Porque la pieza se flexiona, entonces ya no se cumplen las hipótesis que habíamos utilizado para calcular las tensiones tangenciales cuando teníamos el caso de corte puro. Se utiliza otra teoría que se llama teoría de Jurasky-Collignon, que la vamos a ver el miércoles porque es medio pesada en el desarrollo de fórmulas que tienen. Entonces, con lo que nos quedamos de esta clase es que cuando tenemos una solicitación por flexión o una solicitación por momento flector, las tensiones normales a la pieza se calculan de esta manera, y las tensiones tangenciales no se pueden calcular con la teoría de corte puro porque no se verifican las hipótesis ya que hay flexión. Supónganse que nosotros tuviéramos flexión más tracción o compresión. Como dentro del modelo de cuerpo que estamos utilizando, habíamos tenido en cuenta determinados principios, entre ellos el principio de Saint-Venant, que era el que nos permite aplicar
el principio de superposición de acciones, si nosotros tenemos flexión más tracción o compresión, lo que hacemos es sumar acá. Supónganse que tenemos una tracción, entonces acá le ponemos más N sobre A. O sea, vamos a superponer el efecto de la tracción al efecto de la compresión, de la flexión. Si tuviéramos una compresión, sería este término menos N sobre A. En la forma que nosotros explicamos las fórmulas, todos los valores que van con su signo, con el signo que ustedes encuentran en el diagrama. La convención de signos es siempre la misma, y bueno, nada más. El menos es para que se verifique la regla de la mano derecha. Entonces, fíjense que habíamos hablado de que había un producto que era el módulo de elasticidad transversal por el momento de inercia, que ese se llamaba rigidez a flexión de la pieza. Bueno, fíjense que cuanto mayor momento de inercia tenga, la tensión de trabajo va a ser menor. Entonces es como que tiene más capacidad de trabajo la pieza. Tampoco tiene que ser que sea mucho menor a la tensión admisible, porque si no estamos desperdiciando material. Hay que buscar como un óptimo. Esta tensión es la que tiene que ser menor o igual que la tensión admisible de trabajo de la pieza. Bueno, eso es teoría de flexión. Hay una deducción que había quedado pendiente cuando vimos pandeo, que es la elástica de la deformación, que lo vamos a utilizar ahora en flexión también. De eso les voy a subir el video. Y después está el caso de, vamos a ver el miércoles en la clase, el cálculo de las tensiones tangenciales, que ya les dije que es medio pesado, así que de acá al miércoles, si pueden avanzar un poquito con mirar el práctico, o mirar los ejemplos resueltos, o avanzar un poco ustedes, o repasar la teoría, vamos a ver las tensiones tangenciales, y después tienen en video cómo se hace cuando tenemos flexión oblicua, y cómo se hace cuando tenemos flexión compuesta. Flexión compuesta es cuando hay flexión más solicitación axial. Puede ser que haya flexión en un plano, en el otro, o en los dos juntos. Lo máximo que puede pasar es que haya flexión en Z, flexión en XZ, flexión en XY y tracción o compresión. Eso es flexión compuesta. Simplemente lo que se hace es sumar los términos de cada cosa. Bueno, ¿hay algo de la presentación que me quieran consultar? Sé que es mucha información. Bueno, ahora yo les estoy subiendo el cuadernillo con la teoría para que vayan teniendo. O sea, esta semana seguimos con torsión. Pero bueno, les quería adelantar la teoría para que no nos atrasemos. Y después, bueno, ya vieron en el cronograma que vamos a ir desarrollando el práctico de flexión junto con la actividad integradora. El práctico de flexión ya es un práctico integrador, porque tiene muchas cosas, tiene un práctico muy rico, que tiene mucha información, porque tiene, por ejemplo, para comparar distintos tipos de secciones, para calcular deformaciones, tienen un montón de cosas que les van a ser útiles en la práctica profesional. O sea, tiene cosas bien prácticas el práctico este. O sea, que les van a servir, cosas que se usan bastante. Vamos a ir trabajándolo. El miércoles, bueno, tienen la teoría, y a partir de ahora van a ser todas clases con ejemplos, consultas, así que tienen bastante para estudiar, tienen bastante libertad en cuanto a manejarse cada uno con los horarios, pero calcúlenle siempre 6 horas por semana, porque eso es lo que les lleva. Si hacen menos, no van a no les va a dar el tiempo para poder asimilar todos los conceptos, que son bastantes.
¿Alguna duda de algo? Bueno, los libero entonces y estamos en contacto por WhatsApp. Ahí les voy a subir el cuadernillo y avancen con torsión.